Buenos días. Se me ha pedido que comente un poco cómo fue el proceso de paz en El Salvador, relacionarlo un poco también con el tema económico. Los procesos de paz funcionan y ayudan a mejorar la economía de un país, o depende de cómo se tome el acuerdo y quienes tomen ese acuerdo y cómo las partes lo vean, ayuda a ese desarrollo económico. Le voy a poner el caso de El Salvador, ¿no? ¿Por qué es importante analizar el caso de El Salvador? Bueno, primero, acudiendo a lo que dice Terry Carr, que es una profesora de la Universidad de Stanford, que ha estudiado todos los conflictos armados en América Latina, y otros profesores también, El Salvador es uno de los pocos países que ha terminado su conflicto armado mediante un pacto, mediante un acuerdo. Chile no pasó lo mismo. Argentina fue por colapso, Brasil fue por colapso, o sea, las dictaduras militares en aquellos países colapsaron, y por eso es que se llegó a un proceso que terminó concluyendo una democracia. Pero de los pocos países que lo han logrado mediante un acuerdo hasta El Salvador, Guatemala, Sudáfrica, y próximamente Colombia va a entrar en ese club, o ya está en ese club. Por ejemplo, cuando negociaron con el M-19 también fue un proceso que lo llevó a El Salvador es uno de los países más pequeños del continente, apenas tiene 21.000 kilómetros cuadrados, solamente tiene una población de 6.3 millones, o sea, es menos que la ciudad de Bogotá. Y Gabriela Mistral lo denominó ya hace mucho tiempo el pulgarcito de América. Bien, en ese pequeño país, ¿cuándo comenzó la guerra? Depende con quién lo miren. Esa guerra comenzó tal vez en 1932, cuando bajo la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez prácticamente se terminó con la población indígena en El Salvador. Fue uno de los más grandes genocidios étnicos en toda América Latina. Depende del autor que ustedes vean, se denomina que hubo entre 5.000 y 25.000 indígenas asesinados en un periodo de 3 días. Eso básicamente estuvo ligado a un proceso que lo que se buscaba era quitar la tierra de los indígenas para ocuparla como tierra de monocultivo, el café. Y dentro de las personas que fueron asesinadas en ese momento se encuentra Feliciano Ama, que era uno de los líderes indígenas, y por lo que muchos movimientos campesinos comenzaron a gestarse desde ese momento. En el 32 también, en el levantamiento indígena y campesino que hubo, también fue asesinado este señor, que se llama Farabundo Martín. De esas fotos que ustedes ven ahí, esa era la Legión Latinoamericana, liderada por el general Augusto César Sandino de Nicaragua, en donde también había un colombiano, el capitán Rubén Ardila Gómez. Tengo indicios de que esta persona provenía del departamento de Santander. No lo tengo confirmado. Tengo confirmado que hubo alguien del M-19 que también se apodó Rubén Ardila Gómez y fue asesinado allá por los 80. Pero el colombiano, de República Dominicana, de El Salvador, de Nicaragua, otro de México y otra persona hondureña, ellos eran esa fuerza que en la América Latina de los años 30 impulsaban los movimientos comunistas. Farabundo Martín fue uno de los fundadores del Partido Comunista Salvadoreño, que más adelante fue o lo presidió el ya fallecido Shafiq Handal, que era uno de los líderes históricos de la guerrilla salvadoreña. Esta foto me recuerda a esta otra foto que se les hace familiar, ¿no? Se le conoce como el eje del mal. Shafiq Handal, que es este señor que está aquí, él llamaba que las personas del eje del mal tienen un buen sentido del humor, siempre parecían sonriendo en la foto. Aquí hacen falta otros personajes, ¿no? Hace falta Rafael Correa, tal vez los Kirchner, Lula, pero prácticamente esos eran como conocidos como las personas del eje del mal. Shafiq Handal, él se convirtió en líder de la izquierda salvadoreña allá por el año 50. Él contaba la historia, tuve el placer de conocerlo, y me contó la historia que estando en el colegio
apareció un encapuchado en un departamento llamado Sultán, que está al oriente del país, lejos de la capital. Apareció un encapuchado que los invitó a hacer una huelga al día siguiente, que se conoció después como la huelga de los brazos caídos. Esa huelga logró que el general Maximiliano Hernández Martínez, que en los 30 había asesinado a los indígenas, fuera sacado del poder por la oligarquía, porque ya no querían el monocultivo, querían diversificar la producción y encontraban en los sectores populares el apoyo. Chafik Handal el día siguiente no fue al colegio como parte de esa propuesta, y él le contaba a su mamá que no iba a ir porque quería que saliera la bestia. A Maximiliano se le conocía como la bestia. Como era un lugar lejano de la capital, la noticia de que la huelga había funcionado llegó como a los 5 días. Y ese hecho de haber participado en la huelga, siendo un niño, y haberse dado cuenta que a partir de un acto tan simple logró sacar a alguien tan tenebroso del poder, lo hizo con el tiempo convertirse en uno de los principales líderes políticos de El Salvador. Esa es la siguiente gráfica, o la siguiente imagen. Esta foto es de 1980, cuando la guerrilla conformada por 5 organizaciones, las FPL, el RP, bueno, la Fuerza Popular de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Comunista deciden conformarse, unirse y formar lo que se conoce en la actualidad como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En aquel momento era una guerrilla, hoy en la actualidad es un partido político, lo que pretende hacer la FARC. Bien, Chafik Handal está aquí. ¿Por qué se tardó tanto en conformarse una guerrilla tan fuerte, un grupo tan fuerte? Por ejemplo, el Partido Comunista siempre pensó que podía llegar al poder mediante la vía democrática, por elecciones. Nunca lo lograron. Al principio, en el 79, conformaron un grupo amplio donde se dijo que habían ganado las elecciones, pero las elecciones se les fueron arrebatadas. En ese momento compitió José Napoleón Duarte y el doctor Ungo. José Napoleón Duarte es importante porque él se convirtió después en el líder de la democracia cristiana y uno de los representantes en América Latina. Huyó a Venezuela en los 80 porque el ejército lo había capturado y le había cortado por lo menos los 3 dedos de la mano derecha. Con este dedo, usted cuando vota en El Salvador, a usted le tinturan este dedo. Y eso era parte de ese mensaje político que estaban queriendo mandar en ese momento, por haberle quitado los dedos a esa persona. Chafik Handal entonces decidió que ya no había motivo y se unió, o llevó a lo que era su partido a unirse a la guerrilla. Bueno, aquí se nota mejor, ¿no? Esta es la guerrilla 10 años después, cuando estaban negociando la paz. Los 5 comandantes que ven, de los 5 comandantes principales que ven acá, caras conocidas en este momento, bueno, aparte de la Chafik está Joaquín Villalobos, conocido también como René Cruz, bueno, su nombre es René Cruz. Joaquín Villalobos es uno de los principales asesores de, bueno, aquí lo ven en esta foto, se encuentra acá, pero Joaquín Villalobos es uno de los principales asesores del presidente Juan Manuel Santos en este momento para las negociaciones de la paz aquí en Colombia. Él es uno de los asesores, estuvo en la Universidad de Stanford también como principal catedrático de la materia de resolución de conflictos. Y este personaje que ven acá, Salvador Sánchez Serén, en la actualidad es el presidente de El Salvador. Es decir, la izquierda, después de todo lo que ocurrió en El Salvador, de una guerra cruel y despiadada, ya vamos a ver los datos y cifras, y después de haber llegado a un acuerdo de paz, logró 20 años después llegar al poder más alto, al poder ejecutivo. A mucha gente le da miedo que eso vaya a pasar en Colombia. Con la gente que yo conozco le da mucho miedo. Y sorprendido que no pasó nada. Pero ya voy a llegar a eso. Otro punto de donde podemos partir de que comenzó la guerra es con la muerte de Óscar Arnulfo Romero. El año pasado fue declarado por el Vaticano
o fue nombrado beato de la Iglesia Católica. Con la muerte de Romero, bueno, Romero, según el Vaticano, fue asesinado por el odio a la fe. En ese momento de locura en El Salvador asesinaban a sacerdotes, monjas. Yo estudié en la Universidad Centroamericana, como contaba hace un momento. En mi universidad mataron a sacerdotes jesuitas, a Ignacio Ellacuría, a Martín Baró, a Segundo Montes, que eran intelectuales de la teología de liberación, eran intelectuales de matemáticas, de sociología. Sus libros todavía se leen por toda América Latina. Y estos sacerdotes en El Salvador se habló de perdón y olvido. Cuando fue el asesinato, los gobiernos del mundo pidieron que se abriese y se persiguiesen a las personas, se abriesen juicios contra las personas que habían cometido el asesinato de estas personas en el momento de la guerra. Y hasta la fecha, aunque Romero es beato de la Iglesia Católica, no existe ninguna investigación judicial abierta para encontrar responsable de su muerte. La Comisión de la Verdad en El Salvador estableció que el actor intelectual fue el fundador del partido de derecha, Alianza Republicana Nacionalista Arena, que estuvo bajo el gobierno, que estuvo gobernando durante 15 años, que fueron los que firmaron la paz, que tenían escuadrones de la muerte y que se ha comprobado que estaban vinculados con escuadrones de la muerte, con grupos paramilitares. Y sin embargo, en el país, por la idea del perdón y olvido, nunca no se ha hecho justicia todavía. La justicia se ha buscado afuera. Y los familiares de los sacerdotes jesuitas asesinados, como eran españoles, sí han buscado justicia. La busca, la universidad donde yo estudié, busca la justicia dentro del país. Pero los familiares la han buscado afuera y en este momento están siendo acusados en la Audiencia Nacional de España, coroneles, generales, e incluso se está vinculando al expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, el presidente que firmó la paz. Está siendo vinculado con el asesinato y es muy probable que en algún momento se pida la extradición. Ya se ha pedido la extradición ahorita de generales, coroneles, para que sean juzgados en otro país por crímenes de lesa humanidad, que eso está siendo considerado un crimen de lesa humanidad, porque en el país no se pudo lograr justicia después de 24 horas. Bueno, ¿qué causó la guerra? La guerra, lo que pasó en El Salvador no es ajeno a lo que pasó en los países latinoamericanos. Regímenes autoritarios durante los años 50, 60, 70, no existían espacios de participación política fundamental. El FMLN, ya como partido político, llegó a la conclusión que la guerra no la podían, bueno, como guerrilla, llegó a la conclusión que la guerra no la podrían ganar, pero que el mejor espacio que ellos podrían encontrar para hacer las transformaciones sociales que se pretendían era mediante la vía democrática, mediante dejar de las armas e ir a hacer pelear con argumentos en la Asamblea Legislativa, reformando leyes, proponiendo bajos salarios, radicalización de los sectores medios, los profesores, los maestros, porque tampoco tenían acceso a mucha salud y pensiones. La guerra causó en El Salvador 75.000 muertos, 80% de ellos eran civiles. La guerra causó un aumento de la pobreza del 50%, bueno, un 50% más de pobres, y en aquel momento causó 50.000 migrantes. Y uno de los escenarios más tristes es que El Salvador es reconocido por la por cortes internacionales como el lugar donde se produjo una de las más grandes masacres en tiempos modernos de América Latina, en América Latina, que es la masacre del Mozote, donde se asesinaron a 1000 personas en 24 horas, entre ellas mujeres embarazadas y ancianos, en su mayoría. En este momento, los sobrevivientes de la masacre están demandando al Estado salvadoreño porque no ha cumplido medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en el año 2004-2005 como medidas de reparación. El Estado se limitó a pedir perdón y el presidente lloró en el acto, pero con eso no basta como medida de reparación, menos para la vida. Aún siguen buscando justicia, que se pueda juzgar, que se conozca la verdad quién fueron los que ordenaron los ataques desde el gobierno.
Bien, la paz fue una oportunidad para la derecha empresarial. Aquí este es el presidente Alfredo Cristiani, quien se supone que dio la orden para asesinar a ese señor con el que está al lado, que es Ignacio Ellacuría. Según cables desclasificados de la CIA, que chévere que la CIA desclasifique información, se conoce que el presidente estaba en el comando central de la Fuerza Armada el día y la hora en que estaban asesinando a estas personas, a los sacerdotes. Es como que entraron a la universidad en este momento con tanques, con un ejército y mataron a los sacerdotes, porque estaban denunciando que se cometían violaciones de los derechos humanos. La paz también fue una oportunidad para la izquierda porque le permitió una participación política, mientras que la derecha lo miraba desde el punto de vista de que se podían crear empresas, se podían crear espacios de inversión. La banca se privatizó, por ejemplo, post acuerdo de paz. Las AFP se privatizaron, la salud se buscó privatizar, no se logró. Y así la venta de las empresas de telecomunicaciones también se privatizó. La izquierda miraba que podía utilizar esa paz como un mecanismo para sus reformas o sus propuestas de reformas a la estructura del Estado. Bien, ¿en qué consistió el acuerdo? No es tan diferente a lo que está sucediendo o lo que se está proponiendo en La Habana, pero sí tiene elementos que lo distinguen. Por ejemplo, acá nos está proponiendo la desmovilización de las Fuerzas Armadas, allá en El Salvador sí. Se redujo el número de efectivos en las Fuerzas Armadas en aquel momento para garantizar el nacimiento posterior de una Policía Nacional Civil. La Fuerza Armada solo se dedica a tareas de proteger la soberanía nacional, es decir, cuida fronteras, mientras que la Policía Nacional Civil se encarga de toda la seguridad dentro del territorio. Ese es el punto. Y dentro de la reforma del sistema judicial principalmente está la creación de una Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos, que vele porque la policía, la Fuerza Armada, como mecanismos armados del Estado, no violen los derechos humanos de las personas dentro del territorio. Se hizo una reforma electoral que permitiera la participación o inclusión de la mayoría de la población. También se acordó que el FMLN entrara a participar en la vida política, que se convirtiese en partido político, el cese del enfrentamiento armado y la verificación de las Naciones Unidas. El tema económico y social, por último, es lo simpático. Yo leo el acuerdo de lo que se está buscando en La Habana y habla de repartición de tierra, redistribución de la tierra, que se discute el tema de salud, pensiones, cobertura. Eso lo menciona en el primer documento. Acá, en el caso de El Salvador, el tema económico se reducía a un foro. Yo le pregunté a uno de los firmantes de los acuerdos de paz, el comandante Sancho, ¿cuándo se hizo ese foro en alguna ocasión? Y no se acordaba. Y sin embargo, Naciones Unidas dijo que se había verificado y cumplido todas las partes del acuerdo. ¿Por qué digo yo que nunca se cumplió esta parte? Bueno, incluso el FMLN dice que es parte de su deuda histórica no haber negociado más ese punto. Ellos que buscaban la transformación social. ¿Qué pasó? El Salvador, la firma de los acuerdos de paz en El Salvador ocurrió paralelamente a lo que se conoce como el Consenso de Washington y esa implementación de reformas neoliberales en todos los países de América Latina. La privatización de la salud viene de ahí, las reformas de pensiones vienen de ahí, las ventas de las empresas públicas vienen de ese momento histórico. Y justo El Salvador entra a la paz en un momento donde todo se empezó a privatizar. Por tanto, no es extraño que posterior a la paz todo se privatice en El Salvador. Todas las empresas públicas se venden, lo que generaba grandes ingresos al Estado. Y vamos a ver, aunque hubo, ¿qué impacto tuvieron los acuerdos? El primer impacto que tuvieron fue que ahora en El Salvador hay elecciones libres, participativas e ininterrumpidas, e incluso hubo alternancia de estar de un gobierno que era de ultraderecha, se pasó a un gobierno de ultraizquierda. No está ni ultra, ya voy a contar más de eso. Pero esas fuerzas antagónicas han alternado en el poder y es muy probable que en las próximas elecciones, según los sondeos y cómo se está viendo, la derecha vuelva a estar en el poder, por lo que se va a dar una alternancia total en el sistema. Pero se creó un bipartidismo.
Solo existen dos partidos principales en El Salvador: Alianza Republicana Nacionalista, partido de derecha que firmó la paz, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Eso no pasó en Guatemala, por ejemplo. En Guatemala el grupo de izquierda, la guerrilla, estaba tan deslegitimada que apenas alcanzaban o han alcanzado al menos 2 o 3 diputados en las asambleas legislativas. No tienen representación, no llegan a ser un grupo parlamentario. En El Salvador sí, por toda la ideología y por todo el mecanismo de cómo funciona, y ha venido trabajando a la izquierda en ese país. Sin embargo, convirtieron a El Salvador en uno de los países, en el país más polarizado del continente americano. Y existe una dependencia de partidos bisagra y de clientelismo político. Los partidos bisagra son aquellos que me hacen falta tanto X votos, entonces acudo a estos partidos bisagra, los compro por políticas clientelares, no es que les den maletín directamente, o quizás sí, pero lo que hacen es que les prometen que les van a hacer una carretera en el municipio, que la vendan como que ellos la hicieron, y al final obtienen los votos, y esos votos sirven para aprobar cuestiones como lo que ha pasado en El Salvador, la dolarización. El Salvador es un país que, después de los acuerdos de paz, dolarizó su economía. O la aprobación de un tratado de libre comercio, en donde de 89 diputados solo 2 lograron alcanzar a leer el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ya termino rápido. El Salvador es, bueno, esto ha llevado a que El Salvador sea uno de los países donde haya menos legitimidad a los partidos políticos. Si se dan cuenta, Colombia, el 22% de la población cree que sí se ha representado por los partidos políticos, por las asambleas de esos países. En El Salvador solamente es el 20% de la población. Estamos muy cerquitas. Este pasaba en la encuesta de la Latinobarómetro del año pasado. Bien, ¿qué impacto tuvieron los acuerdos en cuanto al tema económico? Bueno, hubo un desarrollo del modelo capitalista, hubo privatización de las empresas públicas, privatización del sistema de pensiones, implementación del IVA y la dolarización. Eso ocurrió por ese acuerdo, nunca se acordó esto, ¿no? Pero eso fue lo que resultó al final, porque nunca se habló de eso. Y la gente tampoco participó, que creo que lo que estaba señalando el estudiante era muy importante, la participación de la gente. Los mejores sistemas de salud y pensiones en América Latina están en Uruguay y en Costa Rica, en donde las personas han tenido una gran participación para las reformas y para que eso se alcanzara. Bien, ¿qué pasó después? 50% de ocupados informales en El Salvador, es decir, la mitad de la población que de verdad está haciendo algo está en el sector informal, por lo que no tienen acceso a servicios como salud y pensiones mediante cotizaciones. 3 millones de migrantes, ya no son 500.000 migrantes, sino que son 3 millones. Es decir, una tercera parte de El Salvador, si son 6 millones en el territorio, hay 3 millones afuera. Entonces, una tercera parte de la población salvadoreña está en el extranjero. Y El Salvador depende mucho de las remesas familiares. La mayoría de esas personas son las que mantienen la economía, porque mandan remesas a El Salvador y logran que el sector de servicios o de consumo salga a flote. ¿Estás sugiriendo que estaban mejor en guerra? No. Estoy diciendo que los efectos de la guerra y los efectos post-paz no lograron reducir estas diferencias. O sea, no lograron reducir estos problemas. Aumentar. Ya va a llegar por qué. Un cuarto de la población no tiene seguridad social y 150.000 personas, este sí es un dato favorable, pero es debatible también. La pobreza se redujo al 82% el año pasado, se redujo al 82% a comparación de lo que había en 1991 cuando había paz. Voy a hablar de esto, porque esto tiene que ver, si estamos mejor o no. Miren, esta es una escena de niños en guerra en El Salvador. ¿De qué época? Del 84. Esta fotografía fue tomada por Giovanni Puso, un fotógrafo italiano. Esta es la guerrilla. Este es el ejército. Ocupaban a los niños para cometer guerra. Esos niños después se volvieron adultos. No encontraron oportunidades en el mercado laboral. No encontraron oportunidades en el sistema educativo. ¿Qué pasó? Los niños se convirtieron en pandilleros después. ¿Y cómo se convirtieron en pandilleros estos niños?
Porque los 3.5, los 3 millones de migrantes que se fueron a vivir a Estados Unidos, encontraron allá también una serie de problemas. Los pandillas nacen en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Los Ángeles, donde tratan de defenderse de grupos similares, ¿no? Los negros, los chicanos, que son los mexicanos, los coreanos, que también forman pandillas y tratan de defender sus pequeños territorios. Estos pandilleros regresan deportados a El Salvador por políticas de los Estados Unidos y logran establecer lo que se llaman pandillas. Existen 3 pandillas en este momento fuertes: la Mara Salvatrucha, la Mara 18 y la Mara 18 Revolucionarios. Según el FBI y la CIA, estos grupos son de peligrosidad transnacional y transcontinental en este momento. Podemos encontrar pandillas en Barcelona, en Milán, en toda Centroamérica, en México, en Estados Unidos, que están siendo muy populares, y a mí me preocupa este punto por el tema de Colombia, porque si bien en El Salvador hubo 75.000 muertos en guerra, en los últimos 12 años de paz, me refiero a de 2002 a 2015, hay 60.000 muertos en El Salvador. ¿Y estamos en paz? Entonces yo no tengo una recomendación que dar, sino que tengo una serie de preguntas que hacer. ¿Quién se beneficia con la paz? Porque si bien lo que estaban diciendo algunos expositores, se está firmando en La Habana o se está conociendo algo, hay ciertos negociados en La Habana, pero ¿quién se va a beneficiar de esa paz? ¿Y cómo como sociedad podemos trabajar para que los beneficiarios también seamos en la sociedad? ¿Y quién se beneficia con la violencia? Porque si sigue habiendo violencia en el país, también ¿quiénes son los beneficiarios de esa violencia? Debemos preocuparnos por la corrupción. Yo creo que es uno de los temas más importantes, aparte de la paz, de los que vienen después del conflicto. Porque la corrupción impide el desarrollo económico. ¿Cómo mejorar el tejido social? ¿Y qué clase de ciudadanos estamos formando también? Que nos hace pensar que aquí no se van a formar malas procesos. No lo sé. Eso es lo que me pregunto. ¿Cómo podemos evitar que las pandillas lleguen a Colombia? Los Latin Kings están aquí al lado, en Ecuador. Y también son una amenaza social. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que estos problemas sociales o los problemas que han pasado un país post conflicto no lleguen a cerrar? Yo me hago estas preguntas. Muchas gracias.